Dale esa sabiduría e inteligencia que tú tienes, Padre Santo. Gracias por su vida, Padre, porque donde tú, Señor, has estado, Señor, acompañándole donde Él ha estado, Padre, en el hospital. Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, una vez más está aquí, Padre Santo, dándonos las clases, Padre Santo, porque queremos aprender más de tu palabra cada día más, Señor. Gracias te damos, exaltamos tu santo nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, después de 2 semanas sin poder dar clase, aquí estamos de nuevo. No sé, muchos están hablando de recuperar la normalidad. No sé si vamos a recuperar la normalidad. Tal vez a lo mejor nos gustaría entrar en un debate, a lo mejor no hablar de las epístolas paulinas, entrar en un debate de cómo pensáis que va a ser lo que está por delante, porque yo creo que no vamos a recuperar nunca la normalidad que teníamos antes. Yo creo que sí recuperaremos cierta calma. Algunos lo llaman como una calma tensa, pero particularmente yo creo que ha comenzado algo, podemos llamarlo últimos tiempos o lo que sea, pero esto va a ir hacia más. El tiempo va a ir durando, pero así que tenemos que prepararnos, fortalecernos en el Señor y en su palabra, pero normalidades, humanamente hablando, yo creo que la única normalidad es la del reino de los cielos. La única normalidad es la que Dios estableció y todo lo demás, el que confía en carro o en caballo, confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestras instituciones, confiamos, Dios mío, en los políticos, que no, confiamos en los gobiernos y en tal, y dicen, mira, todo eso va a fallar, la economía, el estado de bienestar, todo en un momento dado se puede ir al garete. Lo único que es constante, ¿verdad? Y en esa normalidad del reino, donde no hay alteración, donde no hay terremotos, donde Dios no entra en crisis, donde no tiene, qué sé yo, le dan un atentado, yo que un golpe de gobierno, no. Dios es Dios y ahí estableció su trono y Él es el inmutable. Así que la única normalidad que va a existir y que tenemos que anhelar es la del reino de los cielos. Pero indudablemente aquí normalidades vamos a recuperar pocas. Pero bueno, vamos hacia la epístola y solamente comentar unas cositas, recordar un poquito mirando para atrás cómo estuvimos viendo toda esa mirada diacrónica, cómo estuvimos acercándonos al momento en el cual el evangelio se extiende. Era el mejor momento culturalmente hablando, políticamente hablando, en el sentido de corrientes filosóficas, en el sentido de economía, en el sentido del lenguaje, como había un lenguaje que iba a poder facilitar toda la extensión del evangelio, como también políticamente hablando, nunca anteriormente en toda esa región tan diferente había paz. Había paz, uno podía realmente moverse entre muchas fronteras, entre muchos territorios y no había conflicto, ¿verdad? Lo que en tiempos de Augusto César se denominó la paz romana, ¿no? Y también hablábamos de las calzadas, ¿no? Romanas como que fueron construidas para facilitar rápidamente el movimiento de sus legiones, pero indudablemente también para facilitar toda la economía y eso propició que también hoy uno pudiera caminar fácilmente y moverse entre muchos lugares con una cierta comodidad, ¿no? Y también dentro de esa paz romana que se manifestaba en el Mediterráneo, ya que uno podía viajar fácilmente por el mar y ya desde el tiempo de Pompeyo había sido liberado de piratas, ¿no? Bueno, luego estuvimos viendo la vida de Pablo, todas sus circunstancias, su niñez, entrando en diferentes aspectos de su desarrollo, de su crecimiento. O sea, el personaje llega, pero no viene simplemente aparecido de la nada, ¿no? Como dice aquel, yo soy yo y mis circunstancias. Y Dios lo usa todo. Dios permite pasar por diferentes etapas, donde hemos nacido, cómo Dios sabe todo, cómo hemos sido criados, tal que entonces, todo eso aporta un bagaje de vida que a la vez nos enriquece, pero a la vez está siendo una herramienta que Dios va a usar. Señor, aquí estoy yo y aquí llego, ¿no? Con todo lo que he vivido. Y todo eso estaba al servicio del Evangelio y vimos el personaje que Dios usó y que es, tenemos que decir, el personaje principal dentro del Nuevo Testamento, obviando lógicamente que es Cristo la clave, ¿no? Pero después, como Pablo es usado de manera magistral
como un instrumento para llevarnos a revelación de lo que es la iglesia. Bueno, de ahí entramos a un acercamiento a las epístolas generales y recordemos que el Nuevo Testamento tiene ¿cuántos libros, Pedro? 27, muy bien, ya no se te ha olvidado. Y de los cuales 21 de esos libros son epístolas. Son epístolas. Ahora, de esas 21 epístolas, ¿cuántas se les atribuyen a Pablo? ¿Alguien recuerda? 14. Son 13, por algunos son 13, más nosotros, aquí el autor y yo personalmente también creo que el autor de Hebreos es Pablo, así que para no dejarle con un número, no somos supersticiosos, pero para no dejarle en 13, vamos a atribuirle a Hebreos y pegamos el salto a 14. Así quedan los números redondos. Estuvimos viendo las grandes epístolas, recordemos que las grandes epístolas de enseñanza, de contenido, a veces pues sin desdeñar las otras, por supuesto, simplemente que otras tienen como unas características y bueno, dentro de esas grandes epístolas tenemos Gálatas, recordad, tenemos Tesalonicenses, ¿alguien recuerda alguna más? Corintios y también Romanos. Muy bien. ¿Alguien escucha cuando Pedro habla? ¿Alguien le escucha? Sí, vale, se oye a través del micrófono. Bueno. Yo no escucho a ninguno, pero bueno. No, porque lo tengo a través de pinganillo, lo siento, no puedes escuchar, pero que el Espíritu Santo te inspire lo que dice. De todas formas, la reunión se está grabando, entonces también luego se puede ver a través de internet, aunque tú eres un negado para la técnica, ni tampoco por internet. Pero esta mañana ya hemos hablado y has cogido la exhortación. Bien, y también luego pasábamos a las epístolas de la cautividad. ¿Por qué de la cautividad? Porque fueron escritas desde contextos de prisión, diferentes momentos donde Pablo ha estado prisionero, y encontramos Efesios, encontramos Filemón, encontramos también Colosenses y Filipenses. Bien. Y ahora entramos en la página 89, vamos a las epístolas pastorales. Página 89, epístolas pastorales. ¿Alguna pregunta después de este tiempo? Has estado, imagino, ¿verdad? Porque sois hombres y mujeres disciplinados, ¿verdad? Con un sentido de responsabilidad ante Dios y los hombres. Habré estado leyendo las epístolas y todo esto. ¿Y alguna pregunta? Yo sé que Sara se tapa la boca para no... no se vea. Es broma. Pero, ¿alguna pregunta, un comentario de lo que hemos visto hasta ahora, de las epístolas que hemos visto? Yo espero, según vamos, que incluso pudiéramos tener una última clase donde hagamos mirando para atrás y entrando en diferentes puntos y a lo mejor si hay inquietudes que lo trabajemos en diferentes, tal vez lagunas, diferentes... alguien dijo que leer la Biblia tiene que ser como comer pollo. Bueno, comer pollo, pero el hueso lo va dejando a un lado. Pero de vez en cuando luego, a mí me encanta morder el hueso. A mí me encanta, ¿no? Pues igual, a veces comes pollo, igual la Biblia, comes Biblia, pero a veces te encuentras con un hueso. Y lo dejas a un lado y dices, oye, luego voy a volver sobre ese hueso. Pues no sé, al leer las epístolas o algo, que tengamos un tiempo de echar un mirar para atrás y ver diferentes pasajes, diferentes preguntas que pueden surgir con las diferentes epístolas y poder, bueno, pues entre todos interpretar y ver lo que ahí se está comunicando. Así que tenlo en mente, tal vez pues nos dará tiempo para una última clase para acercarnos de esta manera, ¿no? Y también luego hablaremos incluso cómo podemos recuperar las clases que nos faltan. Bien, introducción, entonces estamos en la página 89, las epístolas pastorales, ¿no? Bueno, bajo este epígrafe se han integrado o se conocen las epístolas enviadas a Timoteo y a Tito. ¿Por qué son pastorales? Porque realmente es muy diferente, es como un acercamiento, como dice aquí al final del primer párrafo, se componen de consejos y enseñanzas doctrinales, pero que va conduciendo hacia la labor pastoral. ¿Cómo te debes mover? ¿Cómo seguir desarrollando tu función pastoral dentro de la Grey? ¿Qué debes procurar hacer? ¿Qué debes procurar evitar? ¿De qué te tienes que encargar? ¿Cómo delegar? Porque es importante delegar
y entonces para que eso siga adelante, porque la obra del Señor no depende de hombre, pero depende de hombres que transfieren, que van encomendando, por eso ir y hacer discípulos, porque Cristo se va, pero ahí están los apóstoles, sí, pero los apóstoles también van a desaparecer de la escena más adelante, y habrá otros que también desaparecerán de la escena. Entonces, gente que transfiere a gente, discípulos que transfieren a discípulos el ministerio, la palabra. Entonces, ¿cómo transferir? ¿Qué es lo importante? ¿Qué debemos cuidar y qué debemos siempre tener en cuenta? Eh, mm, bueno, el segundo párrafo, bueno, a diferencia con otras epístolas ya comentadas, no contiene la misma enseñanza y los temas tratados tienen un origen diferente. Bueno, con esto se llega a pensar si realmente Pablo fue el autor. Y por supuesto que sí, uno no tiene que escribir siempre de forma diferente. Aquí se ve, por ejemplo, en el tercer párrafo, cuando dice que Pablo está escribiendo a compañeros en la predicación del Evangelio. La última línea del tercer párrafo dice que Pablo está escribiendo a compañeros. Digamos, lo que hace de esto un género único, ¿no? No es una epístola, por eso no son epístolas a lugares, sino a personas. Pablo no está escribiendo a los filipenses de manera general, no está escribiendo a los romanos de manera general, te está escribiendo a ti que eres un compañero mío. Entonces, por eso se ve que el lenguaje difiere y es diferente, pero también se ve como más directo, porque a veces, pues con los demás no les voy a hablar de cierta, como te hablo contigo, y contigo me abro mi corazón y te reconozco. Y por eso vemos que a veces es una epístola más intimistas. Incluso, pues Pablo llega a reconocer, como también veremos, esa necesidad que tiene de que estén con él. Se siente abandonado. En la última fase, en el segundo arresto y que es vuelto a ser llevado a Roma, eh, y sabe, porque incluso dice que en el primer momento, en el primer juicio que tuvo, nadie estuvo con él, sabe que su hora está llegando. Y por ejemplo, llega a escribir a Timoteo que esté con él, que venga con Marcos y tal. Y ahí vemos algo muy importante. También Pablo no nombra unas convicciones muy profundas, pero vemos también la vulnerabilidad del ser humano. Me siento solo, ven conmigo. Entonces, ahí es algo muy importante. Qué labor tan bonita de poder estar unos con los otros, ¿verdad? No tenemos las respuestas. Es como cuando, por ejemplo, en consejería pastoral hablamos de estar, hay personas que lo pasan mal, tal vez están en duelo y no tenemos soluciones ni tenemos que intentar buscar, a ver, la frase para que le quite el dolor, ¿no? O un sermoncito que le voy a soltar, mira, no sé qué, mira, no. Simplemente lo que la persona aprecia es que estemos a su lado. Oye, aquí estoy, no tengo respuestas, no sé qué decirte, ni pretendo decir muchas veces nada porque, ¿qué puedo decir? Simplemente me siento a tu lado, aquí estoy. Y Pablo está pidiendo venir y estar conmigo. Por eso también la vemos con unas epístolas muy intimistas, ¿no? Bueno, nos hacen pensar, el siguiente párrafo, que las similitudes nos hacen pensar que fueron escritas más o menos en un mismo periodo, que no es fácil de situar, pero que se podría decir que fueron escritas al final de la vida del apóstol, ¿no? Como luego también ahí puedes leer, y casi no se encuentran elementos identificativos sobre esas epístolas en el libro de los Hechos. Pues, sabes que el libro de los Hechos es nuestro libro histórico por antonomasia dentro de las acontecciones del primer siglo, ¿no? Y vemos los viajes de Pablo, pero luego, el libro de Hechos llega hasta donde llega, en el primer arresto de Pablo, pero llega hasta ahí, pero luego después hay más, hay más. Nosotros siempre estudiamos los tres viajes de Pablo, que nos narra Hechos, pero vamos a ver que hubo un viaje más, hubo un viaje más, y porque Pablo es arrestado, luego es suelto, tuvo un tiempo donde está libre, y en este tiempo libre visitó algunas iglesias y vuelve a ser aprisionado, y en el segundo arresto, pero esa información ya no nos la da el libro de Hechos. Entonces ese periodo, desde el final del primer arresto hasta el segundo arresto, ahí Pablo puede haber escrito, ya ha escrito de hecho, las epístolas. Como dice aquí el párrafo siguiente, no es posible reconstruir el último viaje misionero de Pablo que se realizó después de su primer arresto en Roma. ¿Por qué no? Porque no tenemos detalles. No tenemos a un Lucas que nos hable de lo que ocurrió de ese viaje. No dice, oye, pues salimos de tal sitio y llegamos a no sé dónde y estuvimos y nos persiguieron. No, no tenemos detalles. Entonces, simplemente tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no?
y tampoco estas epístolas son precisas a este respecto. O sea, vemos que Pablo no está dando información en función de esto. Pablo está escribiendo a compañeros de milicia y habla de lo que quiere hablar y no nos da otros detalles que pudiera habernos dado referencias en cuanto a lo que ahí estaba ocurriendo, ¿no? Y aquí se refiere a algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a leer alguno. Yo, por ejemplo, Tito, cuando dice aquí Tito 3:12, ¿no? Los comparto, si no, la pantalla. Bien, cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. En Nicópolis, qué interesante. Pablo está diciendo que se apresure para encontrarse con él en Nicópolis. ¿Y Nicópolis, dónde está? ¿Alguien sabe dónde está Nicópolis? ¿Estáis viendo el mapa o seguís viendo el texto? ¿Estáis viendo el texto o el mapa? El texto. Vale, tengo que entonces decirle que cambie. Entonces, compartir pantalla. Bien. Ahora sí ves el mapa, ¿no? Vale, Sí. pues aquí se puede ver Nicópolis. Fijaros, ¿veis aquí? Nicópolis. Entonces, toda esta parte que es Grecia, aquí está la parte que es la parte de la península, donde enfrente está el istmo de Corinto. Aquí está Corinto, pues aquí más arriba estaba Nicópolis, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, vente y nos encontramos en Nicópolis, pero en los otros viajes misioneros nunca ha estado ahí. Lo que nos da a entender que después de su primer arresto en Roma, y vamos a ver más detalles, Pablo ha estado en estos lugares. Vamos a ver cómo va a estar en Troas. ¿Ves que está aquí Troas? Va a estar en Mileto y posiblemente va a estar recorriendo las iglesias de Macedonia, que esto es Macedonia, Filipo y Tesalónica, y estará esta parte. Y algunos piensan que luego cuando fue arrestado de nuevo, que estaba seguramente en Troas o en Nicópolis, pero seguramente dicen que le arrestaron por segunda vez. Recuerda que su primer arresto, ¿dónde fue? Su primer arresto, ¿dónde fue? Si no tienes ruido alrededor, puedes dejar siempre el micrófono abierto, no hay problema. Mientras que no haya ruido a tu alrededor. Roma. ¿Cómo? En Roma. No, su primer arresto se ocurrió ¿dónde? Fue llevado a Roma, pero su primer arresto ocurrió ¿dónde? En Jerusalén. Entonces, él es arrestado en Jerusalén y luego tiene ese viaje que es llevado desde Jerusalén, bueno, desde la costa, ya que Jerusalén no tiene costa, es llevado. A ver quién. He llevado. A ver, ¿cómo se mueve esto? Así. ¿Verdad? Es llegado desde aquí o de Tiro, no me acuerdo si era de Tiro, más o menos de Tiro o Sidón, es llevado por barco, luego tiene naufragio por la parte de aquí de Creta y todo esto, y es llevado y llega aquí a la costa de Sicilia, y de ahí pasa ya porque arriba, y tiene naufragio, el naufragio famoso. Bien, entonces, seguimos con esto, entonces tenemos algún detalle, simplemente algunas, mira, aquí menciona un lugar, Nicópolis, nos encontramos en tal lugar, pero no tenemos información. Pero eso da a entender claramente que hubo un otro viaje misionero de Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí hay como mira, esta persona a nivel de estudio está bien, pues nos ha hecho un caso hipotético, ¿no? Entonces, entiende que, por ejemplo, lo estamos viendo aquí hacia el final de la página 89, donde a la primavera del año 63 más o menos, al comienzo del 64, él pudo haber viajado, fíjate, Roma, Corinto, Éfeso y Colosas. Después de su primer arresto, ¿verdad? Como que pudo haber viajado, o sea, que de Roma se fue a Corinto. Recuerda que Corinto está en la parte del Mediterráneo que da hacia Roma. Puede haber llegado a Corinto, como que viajó a Éfeso, Colosas. Algunos piensan que incluso, mira lo que dice aquí, entre 64 y 65, pone España.
Y es cierto que algunos, tú estudias, dice, Pablo tenía la intención y sabemos que quería ir a Roma y su intención era establecer desde Roma, como una, si Antioquía era su base de los viajes misioneros, él después quería ir a Roma y a lo mejor pensó, mira, pues Dios me ha concedido que esté en Roma. Me han traído incluso gratis aquí arrestado, pero bueno. Y entonces, y después de que la han soltado, y que de su primer arresto y está libre, pues a lo mejor, quién sabe, a lo mejor se escapó y se vino por aquí, pues seguramente pues llegaría por la costa de lo que era Tarragona, ¿no? Y si llegó. Ahora, ¿podemos afirmarlo? No podemos afirmarlo, pero está claro que Pablo en ese tiempo viajó. Aquí habla de un devenir más o menos de 3 años y podía haberse pegado una escapadita hacia España. O sea que no es imposible, es plausible que realmente ocurriera. Y bueno, como la persona lo puso aquí, digo, pues bueno, yo no voy a negarlo. A negarlo no podemos negarlo, afirmarlo tampoco podemos afirmarlo, ¿vale? Solamente podemos ilusionar. Que realmente el apóstol Pablo puso su pie en España. Y es posible, ¿por qué no? Si Dios, si Él permitió que su boca confesara, quiero hacer esto, tal vez incluso Dios guía todo. Bien, entonces aquí habla de que entre el invierno del 65 y 66, como que viaja de Tito a Nicópolis, lo que hemos visto dónde está, perdón, viaja con Tito a Nicópolis, hemos visto dónde está, y en el 66, como desde allí, tal vez vuelta a Éfeso, recordad que para volver a Éfeso hay que cruzar el mar Egeo, está enfrente de lo que era Atenas, la parte de Corinto, entonces posiblemente volvió a cruzar el Egeo y entró en Éfeso, y de ahí pues a Tesalónica, Filipo, otra vez a Macedonia y Troas, ¿no? Y dice aquí arresto de Pablo, algunos piensan en Éfeso y más probablemente en Troas, que entre Troas y Éfeso los dos están en la costa ahí de lo que es Asia Menor, pues posiblemente puede haber ocurrido. Entonces, salida para Roma por Mileto y Corinto, primeramente por Mileto cruza hacia lo que es Corinto y luego de Corinto hacia Roma. Y encarcelamientos. Entonces ahí vemos la escritura según Timoteo y que su martirio fue a finales del año 66 o comienzo incluso del 67. Como dice el autor, esto es hipotético. Él establece, tal vez hay referencias en función de, busco un detalle por allá, puede haber ocurrido de esta manera y tal, y ¿por qué no? Podría haber sido así. ¿Alguna pregunta? Sí, Fernando, yo tengo una pregunta. Sí. Mira, aquí en el quinto párrafo de la primera hoja de la lección, 1, 2, 3, 4, el 5. Mira, aquí dice, no es posible reconstruir el último viaje misionero de Pablo que se realizó después de su primer arresto en Roma. Eso lo he dicho antes, sí. Claro. Por eso... eso... No me cuenta, yo te había dicho que en Roma decías que había sido no sé dónde, no sé qué, pero luego lo he leído yo, digo, ¿sabes que el primer Roma fue el arresto? No, bueno, digamos aquí el arresto fue en Jerusalén. Aquí lo que he querido decir, el arresto que le llevó a Roma. Pero vamos a ver, el arresto fue en Jerusalén, pero arrestado, encarcelado, aquí la palabra arresto se refiere a estar encarcelado, a estar arrestado. Porque él incluso en su primer arresto le permitieron estar, no estuvo en mazmorra, le permitieron estar incluso en una casa, es como lo que se suele llamar arresto domiciliario. Y entonces se refiere a esto. Pero el arresto como tal, el apresamiento, porque fue en Jerusalén. Lo único que recordar, ¿por qué fue llevado a Roma? ¿Alguien recuerda por qué fue llevado a Roma? Porque era ciudadano romano, ¿no? Porque apeló al César. Porque apeló al César. Él tenía derecho como ciudadano romano diciendo, no, tú no me juzgas. Entonces él se pudo escapar la ley. Por eso vemos que hay muchos detalles que en aquel tiempo facilitaron, no sé, de manera, Dios puede obrar de manera sobrenatural, por supuesto, claro que sí, pero también Dios obra a través de las circunstancias, en el momento perfecto, las guías para facilitar todo lo que bien. Entramos ya en la primera epístola de Timoteo. Bien, se considera como clase pastoral, fue redactada con la intención de aconsejar al joven predicador Timoteo en los asuntos de la gestión de la iglesia local. Oye, te aconsejo al joven predicador Timoteo en los asuntos de la iglesia local. Fecha, lugar, pues ya hemos visto como aquí están hablando entre el martirio de Pablo, pues aquí están situando esto, escrita después de su primer cautiverio entre los años 65 y 66, ¿no? Entonces, en ese periodo.
Destinatario, lógicamente, aquí es el joven Timoteo, griego Timoteos. Y recuerda que en griego es Teo, es Dios, entonces significado es alguien que honra, reverencia a Dios, ¿no? Sí, aparece con frecuencia en los escritos griegos, inscripciones griegas. Timoteo fue un converso de Pablo, además de su compañero de viaje, se convirtió con el ministerio de Pablo en su primer viaje misionero. Cuando su primer viaje misionero va por Listra e Iconia, y entonces en su segundo viaje misionero, que también recorre, no hace falta que os muestre el mapa del primer viaje, segundo, ¿no? ¿O queréis verlo en mapa? No, pero bueno, en Listra ahí se convierte con su familia y entonces en el segundo viaje de misionero ya se lo lleva y le acompaña e incluso recordad que en el segundo viaje misionero es cuando él pega el salto hacia Europa, hacia Filipos. Y también algo interesante que nos narra Hechos 16, Hechos 16, 3, es que Pablo circuncidó a Timoteo. Algo que no sé si lo podemos, si queréis, lo que podemos leer, Hechos 16. Hechos 16. Aquí está, lo podéis ver. Versículo 3, pero quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, y al pasar por la ciudad les entregaron la verdad. Entonces, eh, Pablo circuncida a Timoteo, pero Pablo, por ejemplo, lo veremos, Pablo no circuncidó a Tito, se negó en un sentido y se piensa que también Tito, que fue converso en Antioquía, pues era también gentil. Pero ¿por qué circuncida a uno y no circuncida a otro? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque yo creo que no quería que le pasara otra vez como le pasó con Tito, porque los judíos protestaron y tuvo Sí, que problemas. había protestas, sí, Por pero eso. ¿por qué a uno sí y a otro no? ¿Alguien piensa? Porque fue en diferente tiempo. ¿Diferente tiempo? No. Porque al principio los A ver, pensar, hay una judíos, razón lógica. Pedro, piénsalo antes. Ok. Porque Timoteo era de padre griego, pero de madre judía. Madre judía. Y luego lo vamos a ver cómo él fue criado, y interesante, pero quien ejercía realmente esa patria potestad era el padre, aunque fue muy bien instruido por su madre y por su abuela, como se reconoce en sus epístolas que él ha sido instruido. Pero tal vez por causa del padre y porque el padre no quiso, eso está claro, él no fue circuncidado. Pero por tener ascendencia judía, por su madre ser judía, y para no tener problemas con los judíos, porque él sí tenía sangre judía, para no tener problemas. Y de hecho, si no creo, no me quiero inventar nada, pero para un judío era casi más el hecho de ser, y, porque no se puede tener, digamos que la madre es la que transmite más en ese sentido, ¿no? Bueno, la cuestión es que para no tener problemas, ya que teniendo ascendencia judía, pues lo circuncidó. Eh, bien. Bueno, después acompañó a Pablo Timoteo en su segundo viaje misionero y hasta Frigia, la provincia de Galacia, y de ahí pasó, como vemos aquí, hacia Macedonia, hacia Europa, llegando a Filipos, de ahí Tesalónica y Berea. El siguiente párrafo, al verse inesperadamente forzado a huir de Berea, recuerda que él está en Berea, pero había estado primeramente en Tesalónica. En Tesalónica tuvo problemas y se fue a Berea. Pero los de Berea, oye, querían estudiar y estaban aceptando muy bien el Evangelio, pero llegaron los de Tesalónica a Berea para incordiar. Y al final, pues Pablo se tuvo que ir, ¿no? Pero dice que el apóstol inmediatamente envió a Timoteo a Tesalónica para fortalecer a los nuevos creyentes de esa ciudad, ¿no? Entonces Pablo envía incluso en ese, qué interesante que, insisto, Timoteo con su familia se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo, y entonces en el segundo ya se lo lleva, pero incluso ya en ese segundo ya le está delegando responsabilidades
ministeriales, ¿no? Porque incluso le vuelve a enviar a Tesalónica para reafirmar, ya que él tuvo que salir, recordemos, de Tesalónica un poco precipitadamente. Y por eso dice la última frase de este párrafo: es muy posible que Timoteo permaneciera en Grecia cuando Pablo regresó a Jerusalén al año siguiente. Entonces, Pablo sigue el viaje, no sé qué, luego regresa, tal. Y luego volvemos a saber de Timoteo como unos 4 o 5 años más tarde. O sea, él ha seguido ahí trabajando. Incluso volvemos a ver, pero cuando Pablo en el tercer viaje misionero, Pablo está, recordad que está 3 años en Éfeso. Entonces, cuando el apóstol lo envía por el mar Egeo para que tratara, incluso estando en Éfeso, lo envía a Corinto. Entonces, está en Éfeso, cruzando el mar Egeo, ahí estaba Corinto, y lo mandó a Corinto para, bueno, había ahí tensiones, como dice aquí, habían surgido, solucionar problemas que habían surgido en Corinto, ¿verdad? Y bueno, y entonces, una misión que aparentemente no fue tan exitosa como se podría haber esperado, dada la severidad del tono de la segunda parte de Segunda de Corintios, ¿no? Pablo se pone más serio y entonces pareciera que no hubo corrección, aunque Pablo envía a Timoteo a Corinto y envía su primera epístola, aún así que no estaban reaccionando como debían al Evangelio. ¿Alguien ha salido? Vale. Lucas menciona que Timoteo y Erasto fueron enviados a Macedonia también. Pablo lo siguió poco después. Ya podemos decir, no se sabe si aquí hacia el final, en principio, el primer párrafo de la página 91, hacia el final del párrafo, no se sabe si Timoteo estuvo con Pablo durante la prisión del apóstol en Jerusalén y luego y Cesarea, ¿no? Cesarea a la costa y de ahí viaje a Roma, ¿no? No se sabe, no tenemos referencia. Nuevamente oímos sobre Timoteo durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Pablo ya está en ese primer encarcelamiento, ya está en Roma, había hecho el viaje y volvemos a escuchar de él. El apóstol lo menciona entre otros compañeros suyos en las epístolas que escribió estando en la cárcel, ¿no? Ahí podemos ver Filipenses, epístolas de la prisión, Colosenses, hace referencia. Entonces, durante el periodo que transcurrió entre su primer encarcelamiento y el segundo, le escribió a Timoteo su primera epístola. Cuando Pablo se fue a Macedonia, le pidió que permaneciese en Éfeso, aparentemente como pastor de la iglesia de esa ciudad. La epístola contiene las instrucciones que se le dan en vista de ese cargo. Timoteo incluso realmente luego más desarrolló su función en la iglesia de Éfeso pastoralmente hablando. Y Éfeso era muy importante. Recordar que incluso Juan estuvo allí, y de allí pues pasó a Patmos y ahí terminó sus vidas en la iglesia de Éfeso. Y María, hay referencias a María misma, la madre de Jesús, porque se asocia que siempre ese encargo que le dio Jesús a Juan en la cruz, como que siempre María o que siempre Juan veló por María. Y entonces igual cuando yo estuve en Éfeso, es muy interesante que había una iglesia muy antigua, que por cierto había un bautisterio, claramente se veía que la gente entraba, era por inmersión y la gente salía por otra escalera enfrente. Y esa iglesia misma tenía referencias ya a María. Bien, vale, Pablo está aquí, dice el siguiente párrafo: en su primera audiencia Pablo estuvo solo y ahora al sospechar que pronto sería justiciado, Pablo está escribiendo, recordar, en su segundo apresamiento, anhelaba gozar de comunión con su amado hijo Timoteo, como él mismo le describe: mi amado hijo Timoteo. En Hebreos 13:23 se dice que Timoteo había sido puesto en libertad. Qué interesante esto, ¿no? Si leemos Hebreos 13:23. Se nos da una referencia, por eso digo, el puzzle de esos últimos tiempos no lo tenemos muy claro. Saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Eso, fíjate, por eso es una de las referencias que pensamos que el que escribió la epístola a los hebreos también fue Pablo.
saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si él viniere pronto, iré a veros, ¿no? Bueno, entonces hace referencia, pero no tenemos detalle de cómo fue ese encarcelamiento, cómo ocurrió, dónde fue, porque, bueno, entonces ahí son detalles, ¿no? Bien, Pablo tiene deseo, entonces la iglesia, Pablo tiene el deseo de instruir a Timoteo con la intención de que su colaborador, que es Timoteo, pueda enfrentar las dificultades encontradas en las iglesias, ¿no? El deseo de Pablo se extiende a que se acepte y comprenda su apostolado en este periodo de dificultades. Esto es también importante, ¿no? Autenticidad, no hay problemas, todo el mundo está de acuerdo de que realmente fue escrita por Pablo. Y bueno, si hablamos de contenido, podemos aquí, como dice, hay temas que, por ejemplo, temas relacionados que parece que se destacan aquí: el culto, responsabilidades y sobre todo relaciones personales. Hay consejos de Pablo directamente a este joven predicador hacia lo que es la cúltica, las responsabilidades y sobre las relaciones personales. Ok. Bien, esquema, bueno, un poquito esquema general, encabezamiento, habla de los falsos maestros, ir a advertir, el gobierno correcto de la iglesia, la oración pública, las mujeres en las reuniones, las mujeres en las reuniones, los ministros de la iglesia, y luego una sección doctrinal, ¿no? Ahora, justamente, y luego en la página siguiente, términos clave que podemos entender que ahí podemos encontrar en cuanto a la epístola de Timoteo. Pues la importancia de una sana doctrina, una piedad correcta, y recordar, esa palabra piedad mejor nos suena un poquito como a católico, pero es la piedad, es la virtud. Por eso dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud. Oye, es la manifestación exterior de una vida interior, ¿no? Entonces eso tiene que manifestarse, es la virtud, la piedad, ser pío, como dice aquí. Y aparece 3 veces en esta epístola. Y también habla de esa advertencia con las fábulas, comiendo, déjate de rollos y de historias y céntrate en lo importante. Ahora, sí quiero tomar un poquito de referencia, vamos a ir un momento a ese pasaje. ¿Para qué hora es? Vamos rápidamente para tomar bueno, he querido escoger esta parte de Timoteo, que ha sido tan controversial en cuanto a qué piensas que estoy hablando, en cuanto a qué. En Las cuanto mujeres de la congregación, ¿no? En cuanto al ministerio de la mujer. Bien, ¿qué será lo que Pablo aquí quiso realmente? Recordar que es una epístola de un consejo muy directo, no es una epístola escrita digamos, a una iglesia, sino dentro de un consejo de cómo ejercer el ministerio, ¿no? Entonces, Pablo dice concretamente, si pensamos, bueno, capítulo 2, versículo 9, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, ni ostentoso, ¿no? Sino con buenas obras, eso es la piedad, ¿no? Como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Podemos entender que es difícil ¿cómo trago eso, no? Pero todo es interpretable de una forma correcta. Ahora, yo os voy a enviar luego esto. Hace un tiempo yo estuve trabajando, a ver, voy a compartir esto. Estuve trabajando en ese texto, y porque claro, no tiene sentido, ¿no? ¿Sí veis el texto? ¿Sí? ¿Lo veis? No. El ministerio de cada creyente, el ministerio de la mujer, ¿lo veis? Sí, sí. No. Lo que pasa es que, claro, si estás con móvil, pues es pantalla muy pequeña, ¿verdad?
Bien, simplemente es un estudio que te voy a mandar, yo lo preparé, y en ese estudio pues podemos ver, ¿no? Pues oye, desde el principio en el protoevangelio, lo que se conoce por el protoevangelio, que es Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando dice, hablando de la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer le herirá a la serpiente en la cabeza y vencerá, y ahí está lógicamente hablando de lo que se conoce por el protoevangelio, como ahí ya se está anunciando lo que iba a ocurrir con Cristo Jesús, ¿no? Vemos el instrumento de la mujer, vemos a María, vemos a María como discípulo también obediente. Después yo argumento en tema del ministerio de la mujer en el Nuevo Testamento. Vemos que el Espíritu Santo fue derramado sobre hombres, sobre mujeres. Incluso se habla, por ejemplo, de las 4 hijas de Felipe, que cada una de ellas profetizaba, dice Hechos 21:19, ¿no? Entonces se está reconociendo ese ministerio. Después entro en otros pasajes donde se reconoce a la diaconisa Febe, incluso la carta de Juan a la señora elegida. Él está hablando de una persona que realmente permitía que en su casa se manifestara o se compartiera. Se habla de Evodie y Sintique, ¿no? Mujeres, aunque había cierto problema entre ellas, pero eran personas de liderazgo que ejercían ministerio. Entonces, si vemos que, entonces, ¿qué pasa? Hay una contradicción. Pablo de pronto está reconociendo el ministerio. ¿Hay un problema? ¿Me escucháis bien? Te escuchamos. ¿Se escucha qué? Perfecto. Se escucha bien. Bien. Se Vale. escucha bien, sí. Vale. Si alguien tiene ruido alrededor, pues pones tu micrófono en mute, pero si no tienes ruido alrededor, pues no hay problema. Entonces, ¿cuál es el problema con 1 Timoteo aquí donde hemos leído, ¿no? Ahora, tenemos que entender algo. Primeramente, yo argumento aquí lo que es posición de autoridad. El hecho que el hombre haya sido formado primero por Dios indica una prioridad en la responsabilidad. Dios designó al hombre como cabeza que surge en la familia. Y la esposa no debe asumir ese papel, ¿vale? Pero no hay nada más importante para una mujer que quiera que su marido sea responsable. O sea, sí, es lo que, entonces no es sentido de quién es más o quién es menos, simplemente es un orden de sentido de responsabilidad. Y por supuesto, una esposa pues quiere que su marido sea responsable asumiendo su papel, ¿verdad? Y sentirse también en sentido bajo cobertura, fluyendo juntos, cada uno en un rol, pero sabiendo que Dios lo hizo bien. Aquí no es un sentido de jerarquía, quién es más o quién es menos, simplemente hay un sentido de orden en el sentido de delegación, también de autoridad y de cobertura. Bien, por eso después hablo de la mujer ministrando bajo cobertura. Entonces, esto es muy importante. Bueno, Pablo llega a hablar de ese sentido simbólico de cubrirse la cabeza como un sentido de conocer, pero recordemos también que aquí se entremezclan elementos culturales como una forma de expresión de un principio, ¿no? Y nada más, ¿no? A tenerlo en cuenta, ¿no? Pero avanzo, ¿no? Porque tiene varias páginas y no quiero que lo leamos todo. Yo te voy a mandar luego el documento, ¿vale? Pues tuve un problema, lo escribí, pero perdí el fichero. Menos mal que lo tenía escrito, impreso, pero no lo... y tenía que volver a digitalizarlo. Si alguien quiere perder tiempo y volver a digitalizarlo, pues te lo agradezco. Entonces lo que hice simplemente fue escanear el documento, porque no encuentro el fichero que escribí, pero sí tenía una copia impresa. Entonces, ¿se prohíbe o se frena en 1 Timoteo el ministerio de la mujer? Volvamos a seguir diciendo, posicionalmente en cuanto a la salvación. Sabemos que la Biblia dice que no hay varón ni mujer, todos somos iguales. Aquí no hay una prohibición ante el Evangelio, no hay una posición, digamos, de jerarquía, ¿no? Incluso Pablo no es una prohibición, sino que vemos otros detalles, ¿no? Y luego hago justamente un bosquejo de 1 Timoteo, cómo Pablo está enfrentando como aquí se ha hablado, de diferentes, se habla, por ejemplo, de falsos maestros, hay preocupación por la falsa doctrina, como aquí hay exhortaciones a cuídate de las fábulas y todo esto, hay alrededor demasiado ruido. Entonces, todo eso está afectando a la iglesia. Y es en el contexto en el cual Pablo está aconsejando a Timoteo, ¿no? Entonces, el propósito de esta epístola es alentar a Timoteo en la difícil tarea de confrontar los errores doctrinales y prácticos que estaban ocurriendo en la iglesia de Éfeso y darle instrucciones sobre las responsabilidades pastorales, ¿no?
¿Y cómo estabilizar la iglesia? Contenido. Bueno, Pablo habla de combatir los falsos maestros, evitando los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la falsamente llamada ciencia. También habla de cómo organizar el culto, porque también parece que la liturgia no había mucho orden. eh, y cómo tratar justamente también fluentemente con todas las diferentes clases sociales, que desde siervos, esclavos, viudas, casados y todo ello, ¿no? Ahora, análisis del texto en sí mismo, ¿no? Em, Vale, sí, versículo 8 y tal, vale, se aconseja de que las mujeres deben mantenerse en una actitud modesta, o sea, libre de vanidad o de expresiones mundanas. Y eso está bien porque recordemos que en la iglesia podía haber gente muy rica como gente muy pobre. Entonces había esclavos y había libres. ¿Cómo tratar eso? O sea, igual que en Corintio confronta a la iglesia cuando se juntaba para comer en la comunión de la Santa Cena y algunos se ponían hasta arriba de comer, incluso dice que se embriagaban y otros a lo mejor estaban a dos velas, ¿no? Y digo, bueno, entonces eso no se ofendían unos a los otros, ¿me entiendes? Esto no debe ser así. Mira, no tienes en tu casa, come en tu casa, si quieres beber en tu casa, pero en el cuerpo del Señor cuando os reunís, no os ofendáis. Igualmente aquí habla de una piedad correcta, en un sentido de que no utilice la iglesia como una forma de exponer, como una forma de que sea un escenario para que se desarrolle tu vanidad, ¿no? Porque eso no está bien. Vale, Pablo no quiere, digamos, decir, oye, no, aquí no hay clases sociales. Sí hay clases sociales y todos tenemos que amar a Cristo, pero todos movámonos con un cierto temor. Pero si yo tengo mucho, no lo exhibas como una forma de humillar al que no tiene. No sé si me entendéis, ¿me entiendes? Entonces Pablo está corrigiendo otras cosas que estaban trayendo un mal sentido. Luego Pablo también está exhortando a las mujeres al discipulado y a mantener una conducta que no desacredite a la iglesia. Pablo prohíbe. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque Pablo incluso llega a decir que los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda. Lo que estaba ocurriendo con todo eso, con toda esa caridad y con toda esa falsa doctrina, con todo esto, había mucho desorden en el culto. Imaginamos gente mucho, muy desordenado. Entonces Pablo prohíbe la discusión desordenada que perturba el servicio cultico, o sea, la discusión desordenada. Y aquí mujer, cuando dice a la mujer, en el griego, tiene más, es la palabra gune, que ahí tiene sentido no de mujer a nivel genérico, ¿entiendes? Sino la mujer casada. Es la mujer casada. Entonces, y aquí incluso, depende de una referencia que Pablo también hace en 1 Timoteo, pareciera que incluso hace una referencia más claramente a las mujeres de los diáconos, de los que tenían también cierta posición. ¿Hacia dónde va todo esto? Cuando tú analizas todo esto, entonces Pablo lo que viene con todo esto y también es recordarle al matrimonio que es una sola carne, es que, y por lo tanto, lo leo, Pablo viene a recordar que el matrimonio es una sola carne y por lo tanto, si el matrimonio no anda en armonía, que no traiga sus desavenencias al seno de la iglesia, sino que antes bien en sus casas busquen la armonía y caminen siendo uno como una carne. Dios no ve al hombre o a la mujer de manera independiente, sino los ve como una sola carne. Entonces, en la iglesia, ser una sola carne. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurría? ¿A cuántos han estado en medio de una discusión de un matrimonio y te has sentido un poquito de vergüenza ajena? Es violento, ¿a qué es violento? Pues Sí, sí. imagínate con todo ese conflicto, con toda esa situación, con todas esas falsas doctrinas, con todo ese garigay, lo traes a la iglesia y luego esos matrimonios no son capaces de poner orden en su casa, sino que vienen incluso al seno de la iglesia y esas discusiones que deberías tenerlas, si las quieres tener en tu casa, se producen en la iglesia. Imagínate, por diferentes ideas. Y cada uno es libre. Oye, pero la mujer casada, por favor, no, no, entonces prohíbo, ¿me entiendes? Como diciendo, no puede ser, ¿no? Mira, discutidlo vosotros. No puede ser que tú pongas en evidencia a tu marido, discutas con ideas delante incluso de los demás con él. Oye, no, poneros de casa, de acuerdo en casa. Por eso Gune, eso es traducido como casada o esposa. La mujer casada está ligada por la ley. En 1 Corintios 5:39, casada está sujetas a vuestros maridos, amás a vuestras mujeres, pero la mujer casada. Entonces, no es que todas las mujeres, por ser mujeres, están debajo de un hombre, no, no, no. La mujer casada está siempre debajo. Ahora, por ejemplo, mi mujer, por ser mujer casada, no significa que está bajo todos los hombres, no, no, está bajo este hombre, ¿me entiendes? Está bajo mi autoridad. Entonces, ahí caminamos juntos. Y no es porque yo sea más, simplemente Dios estableció
un principio de autoridad. Y Dios me está exigiendo a mí, oye, es tu responsabilidad. Si tienes que hablar, lo que tengas que hablar, háblalo. Pero tienes que buscar la armonía con tu esposa. Con tu esposa, no con todas las mujeres, pero con tu esposa porque los dos delante del Señor sois una sola carne. Entonces, imaginemos la escena. Pablo está, entonces no es una enseñanza, Pablo es un consejo en medio de una situación muy concreta que estaba ocurriendo en la iglesia, que estaba tergiversando el orden del culto. Había muchas fábulas, había muchas historias y cada uno le ponía oído lo que quería ponerle y encima en conflicto de matrimonio. Entonces, imagínate que no, si encima estos dos que siempre discuten, por favor, discutiré en casa. ¿Tú te imaginas que tengas que decir a una pareja, no, chico, mira, aquí a la iglesia, si no venís en paz, no vengáis, porque que no puedes hacer lo que no sois capaces de hacer en casa, me traigáis los problemas aquí, por favor, que me desordenas todo. Y entonces, claro, no es correcto, no es correcto y no es correcto delante de Dios. La mujer sujeta a su marido y tu marido tiene la responsabilidad de sentar a tu esposa y decir, vamos a llegar a un consenso, pero tú y yo no podemos caminar cada uno con una idea diferente, porque tenemos la responsabilidad de manifestar una carne en Cristo. Recordemos que es vínculo mujer-esposo, ¿no? Entonces aquí se habla de la familia, todo esto. Entonces, como digo, la Biblia no asigna papeles sociales o eclesiásticos rígidos a los hombres o a las mujeres, no, tú por ser hombre, no. Pero sí deposita en los maridos la autoridad y el deber de funcionar como cabeza. Macho, lo siento, Dios que te creó primero, por eso Pablo habla de eso, el hombre fue creado primero, pero no porque es superior, sino te delegó a ti primero la responsabilidad. Pues tú tienes la responsabilidad de poner orden en tu propio altar, en tu propia casa, y no traer todo eso a la iglesia. Entonces, el versículo 12 se refiere a la autoridad que incumbe al maestro apostólico de la iglesia, en el sentido, ¿cuál es el versículo 12 que no me acuerdo que hemos leído? ¿Para que lo tiene ahí? El 12. Sí. Sí, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vale, pero la prohibición del versículo 12 se refiere a la autoridad que incumbe al maestro apostólico. Aquí no es un no a que las mujeres, o sea, es una, aquí es una no aceptación a que las mujeres, en esa época que se estaba formando la base doctrinal, se convirtieran en autoridades doctrinales independientes, apostólicamente hablando, fuera de la cobertura de su marido, o fuera de un orden de armonía con su marido. Eso nadie está diciendo que a lo mejor la mujer tenga más razón, tiene menos razón que el hombre, y por ser hombre tiene más razón que su mujer. A lo mejor la que tiene razón más es la mujer, pero oye, tendrán que buscar juntos una armonía. Esa es la clave, ¿no? Y manifestar esa capacidad doctrinal como un solo cuerpo de manifestar unidad. Por eso, Dios es uno, pero nunca ves un conflicto entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al contrario, uno se honra al otro y buscan siempre la gloria. Y es algo increíble. Y esa semejanza fue dada al hombre. El hombre fue creado también interiormente triuno, espíritu, alma y cuerpo, pero también esa semejanza fue dada siendo un solo individuo, porque recuerda que Dios creó a Adán. Dios creó, preguntamos, ¿Dios creó a Adán y dicen, Eva? No, Dios no creó a Eva. El nombre de Eva no aparece hasta después del pecado. Sí. Entonces es muy interesante porque había una sola, por eso solo hace falta un nombre. Cuando tienes una sola entidad, solo hace falta un nombre. Esto es Adán, varón y hembra los creó, pero es Adán, varón y hembra los creó. Ves una diversidad dentro de una unidad, igual que Dios. Entonces ves, los creó perfecto, una diversidad, pero en una misma unidad, con un solo nombre, Adán. Por eso Dios tiene un solo nombre. Aunque hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo nombre, porque Dios es uno y se revela con un solo nombre. Y esto es muy interesante, ¿no? Es difícil de entender, pero es una diversidad. Y esa imagen, esa semejanza fue dada al hombre siendo una sola carne. Ahora, el pecado lo estropeó todo y tal, pero en Cristo debemos intentar recuperar, armonizarnos, porque si no, apañados vamos. Bueno, os voy a mandar este estudio donde sigue avanzando con esto. Ahora bien, cuando aquí dice se salvará engendrando hijos, a una correcta interpretación, lo que está diciendo es que también Pablo vuelve también a afirmar el rol de la familia. El rol de la familia en el sentido del tema de los hijos. Y lo que aquí no es salvará, sino no es mermar a la mujer, como dice, mira, tú en casa y te ocúpate de los niños, ¿no?
o que aquí salvará más bien significa realizar. Y sí está diciendo, es cierto, que la mujer, y Timoteo fue un caso de que él mismo se realizó a través del trabajo de su madre y de su abuela. Y entonces, y es muy importante, entonces ellas fueron realizadas. No es que se salvaran, sino que es como una mujer que dice, no me siento realizada. Y ocurre muchas veces, cuántas veces hay mujeres hoy en día que se dedican a ciertas profesiones, y llega una edad que dice, oye, me falta algo. Y yo no estoy diciendo que no puedan desarrollar ciertos objetivos profesionales, pero Dios puso de alguna manera que hay un rol muy bonito que en la mujer la mujer se realiza a través de la posibilidad, no solamente de dar a luz hijos, sino de educarlo, de engendrarlos, de decir, yo lo estoy formando. Es algo muy bonito. Cuidado, esto mal llevado en un machismo sería, claro, la mujer solamente, no, yo cuidado. Aquí estamos honrando un papel que Dios da, ¿no? Y que el hombre cuando lo desdeña se da cuenta que le falta algo. Pero bueno, entro en ese estudio, sí quiero mandar el estudio y quería comentar sobre este pasaje dentro de 1 Timoteo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún desacuerdo? Pero quiero que lo veas así, que es un consejo pastoral, por eso a veces es muy importante qué estaba ocurriendo en Éfeso, qué han hecho las circunstancias cúlticas, de doctrina, no sé qué, y Pablo tiene que intervenir. Entonces no me quedo con la letra porque recordemos que Pablo dice, no permito. ¿Quién no permito? ¿Quién permite? ¿Él o Dios? Él. Él tiene una responsabilidad apostólica, una iglesia que ha comenzado, y él tiene que ejercer, tomar autoridad. Mira, hagamos esto, no puede ser esto. Y entonces ahí tenemos que ver cómo coger la sabiduría de un consejo en un momento dado para aplicarlo. Oye, no me quedo con la letra, pero sí me quedo, pues oye, yo nunca creo que me voy a quedar nunca voy a tener un juicio como el de Salomón, que me diga, no, me quiere la madre por cortar al niño. Yo nunca creo que voy a tener un juicio como eso, yo no sé tú, ¿no? Que le cortan por la mitad al niño, a ver, qué sabio, ¿no? Pero si te quedas y dices, oye, qué sabio, no me quedo con los detalles porque nunca voy a enfrentarse al mismo detalle. Y como yo esperando, un día quiero enfrentar el mismo detalle para poder decir que voy a quedar como que listo soy, voy a poder decir, no, cortarle por la mitad y ahí sabré, nunca voy a poder enfrentar una situación igual que esa. Pero sí, el espíritu que guió con sabiduría ese consejo. De ahí sí aprendo y ahí sí puedo aplicarlo a situaciones que yo sí voy a enfrentar. Entonces, igual, cuando ocurren estas cosas en esa praxis del ministerio, en esa praxis del ministerio, pues, oye, tal vez yo no enfrente situaciones iguales, pero parecidas. Y voy a coger el espíritu que guió ese consejo para poder actuar de forma correcta y sabia. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender de ahí, no simplemente quedarnos con la literalidad. Bien, si no hay ninguna pregunta, avanzamos. Tito, la segunda epístola escrita a un ministro dejado en la isla de Creta. Creta, ¿no? Recordad, Creta, ¿en qué viaje misionero Pablo llega a Creta? Alguno dirá, pues no recuerdo que nunca viajara a Creta. Segundo. No, en el primero. En el segundo. En el primer viaje misionero, el primer lugar que llegó fue a Creta y de ahí entró a Asia. Vale. Y luego pasa que entró a Asia y luego regresó otra vez a Antioquía, pero sin pasar por Creta. Y en su segundo viaje misionero fue directamente por arriba, por tierra, sin pasar por Creta. Pero en su primer viaje misionero viajó por barco desde Antioquía a Creta. Bien. Bien, aquí está hablando de lugar y fecha. Existen, pues, en su primer encarcelamiento de Roma, escribe esta epístola. Existe posibilidad de que fuera desde Macedonia. Bueno, estamos hablando después de su primer encarcelamiento. Recordemos, si hubiera sido escrito del encarcelamiento, hubiera sido un escrito de la prisión. Pero no, fue escrito después de su primer encarcelamiento, en ese periodo de viajes, en ese interludio, antes de su segundo arresto, pues escrita seguramente desde Macedonia. Las ciudades que están en Macedonia, recordar alguna de ellas, Filipo, Tesalónica, Berea.
Vereda no, Berea. Bien, Tito. Tito del griego Titos o del latín Titus. Vamos, para los amigos Tito. Bien, las dos formas del nombre eran comunes en la época apostólica. Amigo íntimo, compañero de viaje y asistente del apóstol Pablo. Su nombre aparece en el Testamento solo en las epístolas a los Corintios. O sea, podemos encontrar su nombre en Corintios, en Gálatas, incluso en la epístola a Timoteo y, por supuesto, la suya propia de Tito. Pablo consideraba... Uy, ¿se ha colgado? Pedro. No, yo tengo bien. Ah, no, me está diciendo mi móvil que estoy sin batería. Espérate un momento. ¿Escuchas, verdad, Pedro? Sí, yo escucho perfectamente. Vale. Es que me estás agotando la batería. Mientras que no sea la paciencia, está bien. Vale. Bueno, verdadero hijo en la común fe lo identifica, ¿no? Hoy ha sido convertido también a través del ministerio de Pablo, pero en Antioquía, que Tito era gentil. Aquí se desprende de la firme decisión de Pablo de no circuncidarlo con el fin de apaciguar a los judíos cristianos de Jerusalén, que eran exageradamente celosos. Y de hecho, quizá cuando la visitó, o sea, Tito visitó Jerusalén, yendo como delegado desde Antioquía. Recuerda cuando viajan, después del primer viaje misionero, bajan a Jerusalén, todo esto con el tema del concilio de Jerusalén. Se iba a discutir qué exigimos, qué no exigimos. Aquí hay mucho gentil que está convirtiendo, no van a... bueno, tal. Y entonces se piensa que incluso Tito pues, fue compañero de Pablo, siendo delegado de Antioquía, y que realmente Tito era oriundo de Antioquía y se convirtió en Antioquía, incluso posiblemente con el ministerio de Pablo y antes incluso de que Pablo saliera recordemos que en su primer viaje misionero vemos aquí siempre Pablo y Bernabé, pero ya estaba convertido seguramente ahí Tito, ¿no? Pertenecía a esta iglesia de Antioquía y era de origen gentil y quizás aceptó el cristianismo en los comienzos del ministerio de Pablo en la ciudad está justamente Antioquía. Cuando algunos miembros de la iglesia de Corinto se rebelaron contra Pablo, sobre el año 57, este envió a Tito para tratar de conseguir una reconciliación. La ansiedad del apóstol por el éxito de esta empresa se echa de ver en la perplejidad que experimentó al no encontrarse. Él estaba, digamos, un poquito perplejo y estaba, bueno, le entró a cierta ansiedad al apóstol al no encontrarse como tenían previsto encontrarse en Troas con Tito, ¿no? Ahí tú puedes leerlo en estos pasajes, en Timoteo 2:12 y todo esto. Poco después se encontró con Tito en Macedonia y recibió con gozo los brillantes informes acerca del éxito, ¿no?, de su misión en Corinto. Y luego lo vuelve a enviar a Corintio con la segunda epístola a los creyentes de esa ciudad, ¿no? También con el fin de supervisar, con el fin de supervisar la recolección de fondos. Pablo recuerda que este es su tercer viaje misionero, él va regresando y va llevando una ofrenda importante para los pobres de Jerusalén. Entonces también le encarga este motivo. Año más tarde, aparentemente no mucho antes de su segundo encarcelamiento en Roma, Pablo escribió la epístola destinada a Tito. En esta ocasión lo había dejado en Creta para que organizara las iglesias e instruyera cabalmente a los creyentes. Su carta le pide que se encuentre con él, fíjate, le pide que se encuentren con él en Nicópolis. Por eso ya damos a entender que Pablo está en ese periodo después de ese primer encarcelamiento y está viajando y siguiendo en esa labor, sobre todo centrado, recordar en la parte de lo que es Macedonia y en la parte de Asia, la parte, lo que es Éfeso, toda esa parte que ya hemos visto, ¿no? Está centrado en esa parte, Troas y todo esto. El comienzo de la epístola es una orden de misión que será muy útil en el ministerio de Tito, aunque ya hemos comentado, la epístola no va dirigida a la iglesia, sino a Tito. Ah, no, me he saltado algo. Nicópolis, lo último que sabemos de Tito es lo que Pablo comenta a Timoteo.
en una de las epístolas poco antes de morir. Lo había enviado en una misión especial a Dalmacia. Dalmacia se encuentran los dálmatas, no eran perros, ¿eh? Ok, me dice ríe el chiste. Mm, ok. Dalmacia está como por aquí. ¿Por qué sale esta franja? Ah, ok. Dalmacia está como por aquí. ¿Veis? Uf, yo no quiero que salga. Vale. Vale, Dalmacia está como por aquí. Iliria está aquí arriba, Macedonia. Esto fue cambiando alrededor del imperio. Voy a poneros un mapa diferente. Aquí se puede ver. Iliria a veces iba cambiando. Este es los diferentes momentos que creció el imperio romano. Pero Dalmacia, todo esto es la parte de Grecia o Macedonia, todo esto. La Dacia que está arriba y Dalmacia. Fue cambiando diferentes, más grande, más pequeño, pero estaba por esta parte. Y fíjate, no se menciona nada de esta parte porque esto está por encima de lo que era. Pablo se movió en esta parte, recorrió Macedonia, desde aquí, desde Troas, en Turquía, en Asia, pasó hacia Filipo, Tesalónica y luego hacia Atenas y de aquí en el istmo de Corinto, pero se movió por aquí. Nunca vemos que él viajó hacia Dalmacia, pero da a entender que ahí había cosas, habían surgido, o bien, a lo mejor no creo que fuera el viaje que no conocemos, que hizo Pablo, a lo mejor pegó una escapadita en alguna ciudad de Dalmacia, no lo sé, en ese cuarto viaje o esos viajes posteriores, entre ese preludio de entre cárcel y cárcel, o simplemente unos creyentes que habían sido convertidos en Macedonia y estaban en Dalmacia. Lo cierto, como aquí se menciona, eh, Pablo envía a Timoteo, lo puede leer en 2 Timoteo 4:10, a Dalmacia. Eso, bueno, Dalmacia, si quieres situar, es la parte donde tenemos, por ejemplo, países como Albania, Croacia, Serbia, Montenegro, todo eso, sobre todo Croacia. Albania. Está claro, Pablo es el autor. Esquema interno, el apóstol Pablo insistirá sobre el trabajo y la honestidad espiritual de los ancianos. Aquí hay unos consejos muy claros en cuanto a los ancianos, en cuanto a delegar responsabilidades, pero cómo filtrar, cómo evaluar, cómo poner criterios para establecer ancianos. Entonces, comparte consejos muy claros, ¿no? Relacionados con estas funciones. Por eso aporta una serie de, como dice aquí, exhortaciones prácticas. Esquema general de la epístola, bueno, pues en el encabezamiento, designación de los ancianos, una vez más la preocupación y ese consejo pastoral de Pablo hacia los falsos doctores, deberes de los cristianos, acción de gracias por la redención y deberes generales de los creyentes, y algunas recomendaciones finales hacia su buen hijo Tito. Términos clave encontramos aquí, Salvador aparece 6 veces, fe, prudente, buenas obras, y digno de identificar en la cita también de un poeta pagano que se menciona, ya lo leeremos. Bien, vamos solamente a mencionar algunas cositas de Tito. Si abres tu Biblia, pues para mencionar algo, no pasa simplemente, no leemos todo, porque bueno que tú lo estás leyendo, estudiando, meditando, reflexionando, memorizando. A Dios la gloria. Tito es una epístola pequeña. Y bueno, aquí en el capítulo 1, versículo 12, justamente aparece esa frase o esa cita a un poeta pagano de ellos, ¿no? Dice, uno de ellos, hablando de los cretenses, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y Pablo dice, este testimonio, como diciendo, tristemente es verdad. Tristemente es verdad, no es verdadero. Por tanto, repréndelos. Pablo dice, oye, no hay que reprenderlos duramente. Es cierto, uno puede pensar, así somos nosotros, sí, pero es como decir, bueno, así soy yo. Oiga, vale, sí, así eres tú, pero no vale. El Evangelio tiene que cambiar a las personas, el Evangelio tiene que producirse cambios. Dios nos quiere como venimos a Él, pero como dice la gente, ¿no? El que me quiera como soy. Pues está bien, te queremos como eres, pero con el tiempo tiene que haber cambio. No me puedo adaptar.
No, no es que así somos los cretenses, así somos los madrileños, así somos los de Colombia, así somos los de no sé dónde. Sí, pero al final tu cultura tiene que ser Tiene que transformada haber un cambio, ¿no? y tiene que prevalecer la cultura del reino. La cultura del reino. Entonces, pues aquí Pablo dice, oye, repréndelos, que es cierto, es que al final es cierto. Si es que ese tío que dijo eso, pues al final es que es verdad que son unos glotones, ociosos, unas malas bestias y siempre mentirosos. Pero ante todo, siempre mentirosos, ¿no? Entonces, repréndelos duramente, duramente, para que sean sanos en la fe. Qué importante ese trabajo. Qué importante que la conversión, amados, la conversión no es, no sé cómo decirlo, no es suficiente. La conversión es un primer paso, es una antesala, pero luego tiene que haber transformación. Y luego se tiene que haber frutos. Y si realmente hay una conversión real, tiene que ser, eso que ha surgido en otros tiene que ser más fuerte que todo lo demás. Que tardará más o menos, pero tiene que haber una acción, tiene que haber cambios, ¿no? Entonces, eh, por eso lo importante dice aquí, para que sean sanos en la fe. Sanos en la fe, ¿no? Es importante. Y qué importante que sano significa equilibrado. No es que ya soy perfecto, pero soy equilibrado. Oye, tengo la tendencia de escorarme hacia este lado. Se me sale la piedra, como dicen los colombianos, o me sale el indio, como dicen otros. Entonces dices, no, vale, pero oye, pero intenta ser equilibrado. Cuando detectas eso, corrígelo, corrígelo, corrígelo. Entonces, antes a lo mejor no importaba, ¡ah, ahí voy! Con todo lo que soy, ¡ah! No, pero ahora voy trabajando. Antes me costaba más, pero cada vez me cuesta menos ir corrigiendo eso de mi carácter o eso de mi cultura, ¿no? Entonces, para ser equilibrado, ¿verdad? Entonces, y también, pues una vez más, no atendiendo a fábula judaica ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro. Incluso cuando tú tienes por qué, porque hay algo que no ha sido cambiado interiormente. Por eso yo puedo estar en lugares muy corrompidos que no me corrompen, porque yo mantengo una pureza interior. Pero como yo no tenga un equilibrio bueno, una piedad, algo aquí, no me puedo arriesgar encima a estar sometido a un montón de influencias y de cosas, porque al final, pues oye, pues eso se amplifica, ¿no? Bien, un pasaje más y luego, ¿qué hacer, no? Repréndelos aquí, dice. Luego capítulo 2 versículo 1, pero ahora, ante todo esto, ¿qué tienes que hacer tú, Tito? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Uno tiene que estar hablando, mira, puede que sí, porque, ¿qué hacemos? Todo relativo, lo moldeamos, no, tú céntrate en lo que tienes que centrarte, en la sana doctrina, haz lo que tienes que hacer, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿no? Y un último pasaje quiero leer en el capítulo 3, em, porque también es algo muy importante, ¿no? Como Pablo también está hablando de que sigue corregir, pero que aquí no son correcciones de una cultura que somete a otra cultura, no. Aquí es una labor que ha iniciado Dios por su Espíritu, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, aquí dice, abundantemente. Puede que haya mucho, oye, pero es que es muy fuerte esto, sí, pero tienes abundantemente el Espíritu Santo en tu vida para que realmente Él sea más fuerte que todo eso, el cual derramó en nosotros abundantemente Jesucristo nuestro Salvador, hablando del Espíritu Santo, para que justificados por su gracia veniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y luego palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Que bueno, que no es un trabajo seco, no es un trabajo, oye, simplemente nosotros golpear la mente de la gente, no. Sabemos que todo eso ha sido iniciado por la gracia y por la salvación de Dios y por la obra del Espíritu Santo que ha sido derramado abundantemente. De ahí partimos. Si eso está, si eso se produce y sabemos que se va a ir produciendo, pues iremos trabajando, iremos moldeando y seguiremos aquí, como dice, oye, pues tú ocúpate de lo que tienes por ocuparte. Y como dice aquí, luego ya, pues luego de otros consejos, que evita esto, evita aquello, y como dice aquí, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Entonces, nuestro papel, oye, pues hagamos lo que tenemos que hacer, digamos, enseñemos lo que tenemos que enseñar, que hay una parte que tú y yo no llegamos, que es la obra del Espíritu Santo, es aquello lo que inició Cristo Jesús. Por eso, en medio de todo esto, sabemos que el punto de apoyo, la roca sobre la cual podemos apoyar cada vez que queremos hacer algo, tiene que ser la obra del Espíritu Santo a través de Cristo Jesús. Bien, ¿alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario sobre Tito? No, estáis callados, estáis diciendo todos amén. Bien, segunda epístola a Timoteo, con esta epístola llegamos al final de la vida de Pablo. Con esta epístola llegamos al final de la vida de Pablo. Está así, aquí así está de nuevo en prisión. Lucas, por lo que se entiende, está con él, ha vuelto a Roma, pero ya arrestado, ¿no? Pablo desea la llegada de Timoteo a Roma. Recordemos, se entiende que fue arrestado otra vez a Roma, perdón, en Troas y llevado a Roma, ¿no? Siente que su final está cerca, desea que Marcos pueda también llegar a estar con él. Lo que decíamos antes, a veces se ve también ese sentido intimista, colaboradores, compañeros, y somos vulnerables. Uno no dice, no necesita nada ni nadie, no, Dios puso un cuerpo y qué importante. Pablo mismo estará en un sentido diciendo, venir y estar conmigo. Tal vez no vas a poder aportar nada, pero y tampoco es que me entiendan las piernas, que seguramente me temblan las piernas, pero estar a mi lado, estar a mi lado, yo creo que es algo muy importante y por eso Dios no nos puso solos, Dios nos puso en un cuerpo y mira, no siempre tendremos la respuesta para todo o el mejor consejo, pero sí la presencia, de estar ahí, de estar juntos. Por eso la Biblia habla de ay del solo, ¿no? Pero por eso es importante cómo Dios nos vincula. Y Pablo tenía esos vínculos ministeriales, compañeros de milicia, compañeros, no sé, a veces son vínculos especiales que a lo largo de la vida se van produciendo con personas que han estado contigo, que han llorado contigo, que han luchado contigo, que han predicado contigo, que les has delegado confianza y han respondido. Y sí, entonces tú estimas eso. Y como lo digo, para mí es algo como muy intimista Pablo haciendo ver que estuvieran con él. Bien, Pablo redacta lógicamente la epístola desde Roma y probablemente Lucas, lo que se va a entender es que Lucas ejerce de secretario. Qué interesante que Lucas podía haber hecho Hechos 2. Escribió Hechos 1, que nos hubiera narrado la primera parte, hasta el primer encarcelamiento de Pablo, pero luego después no siguió en esa labor histórica, ¿no? Entonces tal vez no quería aburrir a su amigo. ¿Cómo se llamaba el amigo de Lucas? ¿A cuál escribía? Teófilo. Pablo redacta, entonces aquí habla ya, pues, los tramos 65, 66, recordar ese tramo final y recordemos también que de 66 finales o primero de 67 no podemos decir exactamente, pero ahí podemos mover. Pablo fue ajusticiado. Está claro que fue destinatario Timoteo y Pablo, al situarse en el escrito, se da por hecho la autenticidad de que fue el escrito de Pablo. Esta epístola es una especie de testamento. Interesante esto, ¿no? Es el último escrito de Pablo a Timoteo, donde anima a su joven amigo y le da consejos relativos a su ministerio, al ministerio de Timoteo. Y es como pasar un testigo final y oye, ten en cuenta esto y tal, y por eso hay de ahí la importancia. Bueno, aquí vemos un esquema general, muy general, encabezado, una acción de gracias, obligaciones de Timoteo, el concepto de lealtad, ¿no? Qué importante es ser fieles. Pablo reconoce que en ciertos momentos que se ha sentido abandonado, gente que estaba con él le ha abandonado. Entonces, sentido de lealtad, ministerio de Timoteo, sufrimiento del apóstol se enumera ahí. Hay una sección práctica en cuanto, una vez más, los peligros de los falsos maestros, los peligros en cuanto a momentos finales y exhortaciones a Timoteo. Bueno, hay la conclusión, la parte final, pues se habla del fin de la vida de Pablo y recomendaciones finales y un saludo final. Bueno, un término clave aquí solo destaca palabra fiel. Conclusión, observando las epístolas pastorales en su conjunto, podemos resaltar algunos aspectos que serán importantes en su estudio. La polémica antiherética de las epístolas, ¿no? La polémica
que estaba enfrentando continuamente falsos maestros, ese sentido herético, ¿no? Y algo que también Pablo aquí se enumera es el tema de la apostasía, ¿no? Eso está ahí, es una amenaza, está algo constante, tal, ¿no? También podemos destacar las epístolas pastorales, sus conceptos de organización eclesiástica, ver ciertos momentos de las relaciones, que es lo importante. Y claro, cuando hablamos de concepto de oración eclesiástica o cultica, no es decir que primero hay una canción, primero alabanza, luego adoración, luego la ofrenda, no estamos hablando de anuncios, no estamos hablando de eso, sino de principios reguladores, básicos, medulares, que han de regular todo eso. Y luego también su estilo particular y contenido, no su estilo particular porque es de compañero de milicia, compañeros, habla de una manera diferente, no es como escribir a la iglesia en Roma o escribir a la iglesia que está en Filipo o en Éfeso. Entonces, y es un estilo particular y el contenido también es particular. Clara es la posición de los epístolas pastorales con respecto a los temas escatológicos. También es algo importante en ese sentido, tal vez porque aquí, no es lo que estaba diciendo antes, pero la preocupación es con el tema de la apostasía. Apostasía como fundamento principal de la enseñanza, como último criterio. Esto es muy importante porque si Cristo, ¿verdad? Si estudias Mateo 24, 25, lo que repite constantemente varias veces es que muchos serán ¿qué? Engañados. O sea, muchos van a apostatar. Entonces, también es un eje vertebrador de la importancia de que en momentos de presión, en momentos de dificultad, por eso a veces decimos, pon a alguien bajo presión y vas a descubrir lo que hay dentro. Entonces, igual. Y entonces, cómo todo esto se va metiendo y por intereses muchas veces humanos, a veces damos lugar a esa apostasía. Bueno, elemento de juicio. Bien, vamos un momento a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, también para destacar algunos pasajes que podemos, como digo, es algo muy intimista, muy hacia un colaborador muy cercano, muy querido. Hay un consejo muy directo desde el versículo 6 del capítulo 1, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. ¿Qué pensáis que a qué se refiere cuando dice aquí el fuego del don de Dios? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Pedro, sigue vivo. Vale. No, es que como eres de los primeros que habla, digo, me extraña, digo, uy, ¿será que se ha cortado la comunicación y me da cuenta? No. Vale. ¿A qué se refiere con el fuego del don de Dios? Yo creo que se refiere pues al ministerio que Dios le había puesto en él. Espera, Pedro, que están hablando de otra persona. Sí, se me Sí, escuchó. Erizo. Sí. No, eso, que yo creo que se refiere al ministerio que Dios había puesto en Timoteo. Pedro, Yo creo, Pedro estaba comentando que a lo mejor se refería al Espíritu Santo, ¿no, Pedro? Ok. ¿Alguien más iba a decir algo? sí, yo creo que se refería como a que fuera más diligente, ¿no? Pero más diligente en cuanto a qué, en cuanto a cuidar qué. En cuanto a no descuidarse en el trabajo ministerial que tenía que hacer. Ok. Pedro, vuelvo a decir de los dones. Lo que pasa es que a veces lo hemos asociado mucho al tema, dentro del contexto pentecostal, al tema del Espíritu Santo, el tema de ciertas manifestaciones de salida en el Espíritu, ese carisma, esa dimensión carismática, ¿no? Pero realmente lo que Pablo se está refiriendo aquí es al ministerio, como estás diciendo. Es el ministerio. Por eso está diciendo, de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, un don de Dios. ¿Por qué está ese don de Dios en él? Por la imposición de manos de Pablo. O sea, hay cosas que Dios delega directamente, pero la delegación, por eso lo importante de hacer discípulos, donde tú al hacer discípulos, al imponer, a reconocer, has delegado autoridad. Hemos visto cómo Timoteo ha sido enviado a diferentes funciones. Pablo le habla de la lealtad, Pablo hay un reconocimiento
Entonces, hay una delegación. Pablo lo ha enviado a veces, lo envió a diferentes lugares, lo manda a Corinto, lo manda finalmente que está en Éfeso. Entonces, es algo que tú delegas. Y eso es algo que Dios nos lleva. Por supuesto, los dones es algo que Dios pone, pero la iglesia tiene que reconocer. La iglesia tiene que reconocer y también amparar y decir, oye, igual que dice Dios por la obra del Espíritu Santo no se saltó a la iglesia. Hubo un concilio en Jerusalén para que hubo una reflexión y luego dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Aquí no hubo directamente unas tablas de la ley del cielo bajando y diciendo, quiero que hagáis esto. ¿No? Dios no deja a un lado a sus siervos, Dios los involucra, ¿me entiendes? En su inteligencia, en sus dones, en su capacidad de razonar y guiados por el Espíritu Santo para que lleguen a un acuerdo. Porque no, que sea lo que Dios diga, como Dios ha dicho eso, no te involucra a ti. Es una combinación yo y tú y yo. Entonces, Dios nos combina. Y esto es algo muy importante. No es algo que solamente viene de Dios, sino que involucra a la iglesia. Por eso el ministerio no es decir, Dios me llamó, yo tengo que dar cuenta a ningún hombre. Lo siento, pero sí. El ministerio tiene que ser el resultado de que te han visto, te han reconocido, ha habido fidelidad y se te ha impuesto las manos. Que todos nos podemos equivocar y hay errores. Y por supuesto, Pablo mismo reconoce que gente que confió que estaba con él, le han abandonado. Podemos todos equivocarnos, pero así es como funciona. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y eso no es orgullo, Pablo, es simplemente un trabajo, una constancia, un estar ahí, una inversión, un desarrollo, años que hemos estado juntos y esto se ve. Y entonces, por eso el ministerio tiene que haber delegación de Dios y delegación por parte de la iglesia. Eso que solamente el Espíritu Santo me llamó, yo no tengo que dar cuenta a ningún hombre, te equivocas. Por supuesto que hay una injerencia. Lo primero que vino en Pablo fue la intromisión del Espíritu Santo. Cuando iba hacia Damasco, por supuesto, ahí está la obra del Espíritu Santo y el llamado de Dios. Pero hubo un trato, fue llevado a Arabia, no sé qué, los apóstoles, llevó a Antioquía. También no salió de la nada, sino desde el cuerpo apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra, desde el cuerpo, apartarme. Y ahí fue bendecido por parte de la iglesia, reconocido. Entonces es importante. Habla de ministerio, pero habla de un ministerio delegado que tenemos que cuidar. ¿No? Eso sí, falta luz. Bueno, ya queda poco. Sí, adelante. Una pregunta, Fernando. Aquí cuando habla por el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Sí. Cuando habla por la imposición de mis manos, ¿se refiere literalmente a que Pablo le impuso las manos o que, digamos, él fue que lo discipuló y le delegó ciertas funciones? No. Yo creo que sí, literalmente está hablando de imposición de manos, sí. Sí, pero era algo muy normal, ¿eh? Era algo muy normal el hecho de reconocer y de bendecir. Por ejemplo, era como cuando incluso una hija salía de casa, era lo correcto, el padre lo que hacía era poner las manos sobre la cabeza de la hija y la bendecía, ella iba a salir, ¿entiendes? O sea, era algo mucho de la cultura, era una forma entendible de que hay una bendición, hay un reconocimiento, que tú no andas como rueda suelta, que no te vas de casa por tu rebeldía, no, te bendecimos, sales de bendición. Y entonces igual Pablo, yo creo que sí, que en un momento dado, tal vez en esa primera delegación de responsabilidad o cuando iba acompañando a Pablo en los viajes y finalmente recuerda que llegan, pasa lo de Berea y Pablo sigue hacia Atenas, pero a Timoteo lo envía a Tesalónica para firmar la iglesia en Tesalónica. Ahí vemos la primera delegación de responsabilidad. Seguramente de ahí, tal vez Pablo dijo, te bendigo, te bendigo. No es algo místico, simplemente es un reconocimiento y partes como bendición. No partes porque te da a ti la gana, sino que hay una bendición y un reconocimiento. Sí. Hay una parte también, o sea, no sé ahora exactamente, pero uno de los consejos que él le da
a Timoteo es como que no sea ligero en cuanto a la imposición de manos también. Claro. Ujú. Es cierto, es cierto. Tito y Timoteo tienen que, anciano, no sé qué, pero que no sea ligero. Él lo ha visto, él ha sido entrenado, todos nos podemos equivocar, pero nos podemos emocionar. Yo reconozco incluso que todo el bagaje del ministerio, yo puedo pensar en momentos que me he equivocado. Uno puede pensar, uy, pues como le pasó, uno llega a la casa de Isaí y empieza a ver los hijos de Isaí, uy, este es el rey que tengo que ungir. ¿Entiendes por qué? No ve con los ojos naturales. Ya, pedazo de tío, ¿no? Qué pedazo de hombre, no sé qué. Y no tiene más hijos, ¿no? Porque Dios le iba diciendo, este no es, este no es, este no es. Sí, tengo otro hijo allí que está guardando las ovejas, tráemelo, porque hasta que no venga, aquí no descansamos. Y era David, era David. Entonces, nos podemos equivocar y nos podemos precipitar, pero por eso este Pablo piensa las cosas dos veces, razona, entra, y es bueno no hacerlo con ligereza, sin duda. Por eso él lo ha experimentado, cómo se hace, pero vale que aún así no se haga con ligereza. Y aquí está hablando del ministerio que ha sido delegado. Por supuesto, es un don de Dios, pero también con la intervención de la iglesia. Dios no deja a un lado su iglesia, al contrario, no. Por eso hay gente que piensa, oye, no, al final, inicia en Dios, pero se necesita la confirmación de la iglesia. Ok, ¿una pregunta más con esta parte? O... Bueno, me quedo solamente en este libro, hay mucho muy bonito. Capítulo 2, cuando empieza diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y qué importante, ¿verdad? Le está viendo que avive el don de Dios, pero al final y también esfuérzate, que ante eso, que parece una contradicción, esfuérzate en la gracia. Pues si la gracia, pues ya, pues que sea la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia. Por eso Romanos capítulo 12, y esa transformación. Oye, yo quiero transformación. Sí, pero no va a venir por ciencia infusa. Señor, golpéame, que me venga, transfórmame. No, va a ser tu culto racional. Eres tu culto racional, tu capacidad de someterte, de pensar, de razonar, de meditar, de darte cuenta de cosas y que las presentas delante de Dios. Esa razón o ese pensamiento es culto, lo sacrificas y estás continuamente en eso va a permitir la transformación. Si no hay tu aporte, aquí no ocurre nada. Si no hay tu aporte, aquí no ocurre nada. Eso de que solamente que lo haga Dios por gracia, no. Pon tu parte, que Dios va a seguir haciendo la obra. Pon tu parte. Entonces, cuando hay tu culto racional, seremos transformados y comprobaremos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso dice, esfuérzate en la gracia. Es la gracia de Dios que día a día estará ahí, pero sin un esfuerzo por nuestra parte, no va a ocurrir mucho. Igual, por eso dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, tú has sido testigo, pero tú sabes cómo has trabajado, que no ha sido algo que no, ha sido patente en muchos testigos que pueden dar fe de ello. Eso también igualmente encarga a hombres fieles que sean idóneos. Dos cosas, fieles y idóneos, para enseñar también a otros, fieles e idóneos. Fieles e idóneos. Ahí la fidelidad se tiene que comprobar y también la idoneidad. Idoneidad a veces de ejercer las cosas como se deben ejercer. Y me quedo solamente con este texto, con eso termino. Capítulo 4, quiero leer esta parte. Versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos. Y recordemos que esto es como un testamento, es lo último que Pablo escribe, por eso leámoslo bajo ese prisma. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad, apostasía, el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, la clave es tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué importante esto, ¿verdad? Una vez más, tu ministerio, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy
para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, qué palabras tan intimistas, tan directas, tan claras, entre compañeros de milicia, recordándose uno a otro mutuamente lo que es importante. Y al final de todo ello daremos cuenta. Daremos cuenta y tenemos que trabajar, no por lo que aquí, no, no, sino por un sentido hacia que trasciende muchas veces todo esto, sabiendo que la manifestación de Jesucristo, todo esto será puesto en evidencia y será honrado, porque Dios honrará a los que le honran. Bien, yo creo que son palabras muy idóneas para terminar esta parte de las epístolas pastorales. Bien, ¿alguna pregunta o algo más sobre Segunda de Timoteo que tal vez tú has leído y quieras plantear? Bien, pues terminamos esta clase y la verdad es que Pablo no deja de sorprendernos y de emocionarnos. Vale, en cuanto a las próximas clases, tenemos carencia de dos clases. ¿Qué preferís? Hablando con Samuel me decía, porque en breve comenzaremos el curso intensivo, pero el curso intensivo él lo puede desplazar porque el curso intensivo suele ser martes y jueves y él puede 2 semanas pues, hacerlo solamente martes, y luego yo, pues digamos que prolongar esta clase jueves, entonces sería como desde aquí pues prolongar hasta que terminemos en el jueves, o eso, o que programemos aparte del jueves algún día más, yo ya como estoy más fuerte y todo eso, y pues a lo mejor esta semana no, pero la semana que viene, digo, oye, pues tenemos clase el jueves, y si preferís o un sábado en la tarde, un domingo en la tarde, si queréis una clase más, o simplemente seguimos jueves a jueves hasta que terminemos las clases. Esta ha sido la 7ª clase, ¿verdad? Sí. Sí. Creo que solo Entonces, queda una, ¿no? Sí, la 7ª clase. ¿cómo? Solo queda una. Queda una clase nada más, nos Nos faltan hemos 2. perdido ¿Cómo que dos. nos queda una clase más? Nada Nos más. hemos perdido Quedan a dos. 8, Nos ¿no? hemos perdido Nada más, dos clases, 2 semanas. Pero desde el material solo queda una Claro. lección más. Bueno, si No, hemos perdido ya, las pero 6. mi idea es la siguiente, es dar la próxima clase, daríamos Hebreos, que la próxima Ujú. clase tú me vas a tener que dar a mí la clase porque estás estudiando un trimestre con Samuel con Hebreos, así que yo me voy a poner en plan muy preguntón, así que yo no sé, a mí instruirme, oye, yo un día hablaros de Hebreos cuando tú llevas hablando de Hebreos, no sé cuántos estáis en Hebreos, ¿todos? No, yo no. Yo. Ok. Vale, no todos. Bueno, No. os Ah, es libráis verdad, algunos. yo. Os libráis algunos. Bueno. Yo vengo a aprender. En hebreo. ¿Tú también, Manuel, estás en Hebreos? Yo solamente me acuerdo del lugar santísimo. Ok. Bien, pues bueno, sí, daremos la clase, pero sí, si los que estáis en Hebreos, pues así hay unas preguntitas y nos sorprendéis con algunas cositas. Así que vente preparado para exponer. Vengo Quedaría, preparado para exactamente, preguntar. esto sería la clase 8. La clase Claro, la 8, 8. y mi idea es utilizar, bueno, sí, la verdad es que solamente sería lo que podemos hacer lo siguiente, porque nuevamente el último día allí en Monedero solemos tener el examen. Lo que si queréis, mi idea es la clase 9, que sea una clase que mirando hacia atrás, para que de antemano, a partir de la semana que viene, me digáis textos de todas las epístolas que hemos visto, cosas, preguntas, cuestiones, que sea como un momento, mirada retrospectiva y volver a analizar ciertos elementos de las epístolas que hemos visto. ¿Se entiende? Esto sería la clase 8 Hebreos, y la clase 9 sería eso. Y entonces la 10, pues la verdad es que no, si queréis la perdonamos, y os mandaré el examen para que lo hagáis en casa y responsablemente tomas el tiempo ahí tú a solas, y tú me dices, sí, yo mandaré el examen, tú me tienes que decir, claro, el día, oye, me senté tal día, de tal hora, terminé, palabrita al niño Jesús, que no he visto nada. Pues sería mi idea. Y copié muy bien. La chuleta. Sería muy bien, muy bien. A no ser que, pues incluso si queréis tenemos 10 clases, yo material os puedo seguir soltando material.
y aún así hacéis el examen en casa. ¿Qué preferís? ¿Tú quieres decirle? Decir, Pues, Manuel, ¿qué estaba diciendo? Pastor Fernando, felicitaciones. La bebé cantó precioso el domingo. Ah, sí, Qué Lucía, hermoso, qué qué guapa. hermoso. Es increíble. Sí, yo que no lo sabía. Preciosa, preciosa. Hola Jesús, hijo de David. Hola, guapa. Yo que estaba en el hospital y me conecto para ver el culto y de pronto veo a Lucía y, ¡ah! Y le escribo a Loli, está viéndolo. Y de pronto me escribe, ¿qué? Y en ese momento su madre había llamado, estaba hablando con su madre. Preciosa, preciosa. Así que luego le escribí a Brenda, oye, mándame el vídeo, que se lo tengo que mandar a mi Mándame el esposa, vídeo, que no lo ha mándame visto. la Brenda. Sí, fue una sorpresa muy agradable. Habla de, los que no sabéis, habla de mi nieta que participó en una canción con su padre. Bien, entonces, bueno, damos la clase siguiente y de ahí decidimos en cuanto a la 9 y la 10, ¿y eso? A ver, para mí, clases, Sí. yo no tengo ¿Cómo? problema. ¿Qué dices? A mí, yo prefiero clases y clases, venga. Cierra. No, yo no tengo ningún problema. Yo, si queréis, damos las 10 clases con material y buscamos material, seguir argumentando cosas de las epístolas, porque a través de las primeras de Roma, de todo eso hemos pasado algunas veces, algunas un poco deprisa, y podemos detenernos en coger a uno de los huesos que he dicho antes. Hemos comido pollo muy deprisa y volver a rumiar algún hueso. ¿Qué os parece? Sí, A por mí mí. sí. Vale, pues el examen lo haréis en los vídeos. ¿Pero qué preferís? ¿Jueves o añadimos algún día extra? Yo ¿Sí? prefiero los jueves, porque Yo los también. sábados suelo tener reuniones con los Y no me niños jóvenes, perjudica los así. días para hacer la intensivo porque el testigo son 2 días, martes y viernes y jueves, ¿no? Ok, Pedro. ¿Sí? ¿Lo demás qué decíais? Yo prefiero jueves. Yo Listo, también. pues seguimos los jueves y le digo a Samuel que era su sugerencia, que sigamos los jueves hasta que termine. Y simplemente él va decalando lo que es la clase intensiva. Vale, pues sí. Perfecto, pues chicos, pues muchas gracias. Pero sí, os pido por favor, y ir enviándolo ya. Hoy en el grupo que tenemos de WhatsApp, inquietudes, oye, en Romanos, en Efesios, oye, pero en Gálatas tal, enviarme preguntas. ¿Qué quieres? ¿Qué significa? ¿O será que Pablo está diciendo esto? ¿O tengo una duda con esto? Por favor. Y esas 2 clases que nos quedarían ahí, las vamos a enriquecer con todo esto, ¿vale? Vale. Y Vale. el que no tenga dudas, ¿qué hacemos? Hombre, y siempre tú puedes decir algo. Siempre hay un hueso que tienes ahí. Bueno. El que no Sí, tenga hombre. dudas, que le explique a los otros, entonces. Nada, tranquilo, tampoco hay que pasarse. No sé, pero sí, por favor, lee a uno, ya está leyendo lo que sea, pues oye, pues sí, me gustaría que volviéramos los pasos sobre este lugar, tal. ¿Qué piensas? ¿Qué implicaría esto? ¿O qué, hacia dónde apunta el apóstol cuando escribes? Cosas así, ¿vale? Y ya, empecemos a escribirlas ahí, yo anoto. No voy a responder en ese momento porque la vamos a dejar para esa clase, sino simplemente acumulamos material de preguntas, de cuestiones, para hacer nuestro culto racional, ¿vale? Vale. Ok, fantástico. Pues nada, pues chicos, muchas gracias. Vale. Y ha sido un buen tiempo compartir con Bueno, vosotros. bendiciones, pastor. Así que, Luego, Dios bendiciones. la bendiga. Buena como semana. dice, procura con Adiós, diligencia bendiciones. presentarte Dios aprobado, ¿vale? Bendiciones. Ok. Y aprobar los exámenes también. Y aprobado el examen también. Sí. Ok, bendiciones. Muchas gracias a todos. Adiós, hermanos. Gracias, pastor. A vosotros. Chao. Detengo la grabación.